Hola, buenas tardes. Quiero hablarte sobre el nuevo pacto, ese pacto que ahora nos incluye a nosotros como hijos de Dios también, a nosotros los gentiles. Porque, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? En Deuteronomio 32:21 dice, ellos me movieron a celo con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus celos, yo también los moveré a celo con un pueblo que no es mi pueblo, le provocaré a ira con una nación insensata. A eso somos nosotros. Como Israel desobedeció, como Israel se fue detrás de otros dioses, como Israel no respetó a Dios, entonces Dios los provocó a celos con una nación que no era su nación. O sea, ellos antes tenían la exclusividad, ellos eran pueblo de Dios, pero ahora Dios los provocó a celos con nosotros que no éramos pueblo. Y ahora nos dio el pertenecer también al pueblo de Dios. Ahora nosotros somos la iglesia. Ahora nosotros somos pueblo de Dios, porque también dice pueblo escogido por Dios, linaje. Somos linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Entonces ahora nosotros también somos pueblo de Dios. Y antes, ellos, como les decía, tenían la exclusividad. Ellos solo eran pueblo de Dios. Nosotros éramos gentiles, nosotros estábamos alejados de las promesas de Dios, de los pactos, estábamos alejados de todo. Y lo dice en Efesios 2:11 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano, en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea, nosotros estábamos alejados de todo lo que es el Dios verdadero. Los gentiles tenían muchos dioses, pero no tenían al Dios verdadero. Estábamos sin esperanza, sin salvación. Pero ahora en Cristo Jesús, dice el versículo 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y un nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. O sea, nos reconcilió a nosotros juntamente con ellos. O sea que acá, por la desobediencia de ellos, fuimos incluidos nosotros. Porque dice que Dios los puso en desobediencia para que nosotros podamos entrar. Así que nosotros ahora tenemos entrada porque ya fue derribada esa pared intermedia que había de separación que teníamos nosotros con el pueblo de Israel y que no teníamos ninguna de las promesas. Ahora nosotros somos poseedores también de esas promesas. Entonces, ese pueblo éramos nosotros, ese pueblo que no tenía ciudadanía, no tenía nada que fuera de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Porque dice, provocaré a celos, dice, con un pueblo que no es pueblo. Y en Romanos 9:25 dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. O sea, nosotros no éramos pueblo de Dios y ahora somos llamados hijos del Dios viviente,
Nosotros somos la iglesia de Cristo, somos la amada. Antes no lo éramos, pero Dios provocó a celo porque el Dios tenía un plan para que entráramos nosotros a esta salvación tan grande. Porque Dios en su infinita misericordia se acordó de nosotros y nos hizo partícipe de este nuevo pacto. Ahora nosotros somos también ministros de este nuevo pacto que Dios ha hecho también con los israelitas y con nosotros. O sea que nosotros ahora ya estamos formando parte de esto. Y también dice en Romanos 10, dice, Romanos 10, 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es mi pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Y el 20 dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, acá lo que está diciendo es que como Israel, el Señor había extendido sus manos todo el día hacia Israel, pero Israel dice que era un pueblo rebelde y contradictor. Entonces dice, fui hallado de lo que no me buscaban. O sea, nosotros no estábamos buscando a Dios. Nosotros sabemos que Él nos amó primero. Nosotros sabemos que nosotros no buscamos a Dios, que Dios nos buscó a nosotros por ese amor que yo decía. Y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Ninguno de los pueblos aparte de Israel tenía a Dios al Dios verdadero como Dios. Pero nosotros ahora por medio de este nuevo pacto hemos entrado también a esa salvación, hemos sido incluidos también en esa salvación. Y ahora, como les decía, tenemos nosotros entrada al lugar santísimo. Ahora nosotros, porque ahora estamos en gracia, con lo de la ley, con el final del Antiguo Testamento, nosotros ahora hemos entrado en la gracia. Cuando Jesús ascendió a los cielos y vino el Espíritu Santo sobre los 120 en el aposento alto, empezó el periodo de la gracia. Ese periodo es el que está vigente ahora, no el periodo de la ley. Nosotros hemos entrado ahora en la gracia, y la gracia es aparte de la ley. La gracia no es junto con la ley. Nosotros ahora estamos por gracia, que dice, por gracia somos salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, porque todo lo hizo Él, porque no es para que nadie se gloríe, porque esto lo hizo Él, por medio de su sangre, porque ese sacrificio voluntario que Jesús lo hizo movido solamente por amor, porque Él no lo hizo por obligación, ese sacrificio abrió un camino al perdón, porque sin perdón no podíamos nosotros entrar al nuevo pacto. Entonces Él abrió ese camino del perdón y abrió el camino de la reconciliación con el Señor, porque nosotros antes éramos enemigos de Dios. O sea, no teníamos entrada a Dios, no podíamos nosotros, si no es por medio de Jesucristo, nadie podía entrar a tener una relación con Dios Padre. Por eso se hacían los sacrificios, porque cuando Dios miraba, dice que Dios es muy limpio de ojos, y cuando Dios miraba el pecado, no podía, porque Él es limpio de ojos, y entonces lo hacía a través de la sangre de los animales. O sea, Él a través de la sangre de los animales veía el pecado y lo perdonaba momentáneamente, porque era necesario que viniera Jesús para que se llevara el pecado, porque dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes
lo ponía a un lado. Antes lo dejaba a un lado, pero no lo quitaba. Ahora Jesús quita el pecado del mundo. Entonces nosotros ahora tenemos ese perdón cada vez que nos acercamos a Cristo, cada vez que nosotros nos arrepentimos, porque es muy importante el arrepentimiento para recibir perdón. Cada vez que nosotros vamos a Él y nos arrepentimos, el Señor perdona nuestros pecados y ese perdón nos da la entrada. O sea, nos sigue dando esa entrada a tener una relación con Dios, una relación íntima con Dios. Dios, en su infinita misericordia, como les decía, nos vino a salvar de la culpa que nosotros teníamos, de la culpa y de la culpa y de la mala vida que llevábamos. Y hoy nosotros somos perdonados gracias a esa gracia enorme que Él derramó. Gracias a esa sangre preciosa que Él derramó sobre la cruz, nosotros hoy tenemos salvación. Que el Señor los bendiga.